Esto pasó hace más de 25 años, en 1995. Yo era Javier, un ganadero de 34 años en el norte de México. Había heredado la granja de mi familia, un lugar que un día fue nuestro orgullo, pero que ahora luchaba por sobrevivir. La sequía y la crisis agrícola nos estaban golpeando. Mis días se pasaban revisando los corrales y buscando en vano alguna solución para mantener viva nuestra herencia. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió. Era una noche como tantas otras. Salí a revisar el ganado bajo la luz de la luna. Todo parecía tranquilo, las vacas estaban quietas, pero al acercarme a una de ellas noté algo raro. En su lomo había una marca, un símbolo extraño que nunca había visto. Me dio un escalofrío. Desde esa noche supe que algo había cambiado. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Mis vacas comenzaron a comportarse de manera inusual. Se movían inquietas como si tuvieran miedo. Pensé que era solo el estrés de la sequía, pero algo no encajaba. Recordé las advertencias de mi padre sobre viejas leyendas y criaturas de los bosques. Sin embargo, la desesperación me llevó a ignorar esas historias. Con el tiempo, más animales aparecieron con la misma marca. Mi producción de leche comenzó a caer en picada. Traté de buscar respuestas, pero lo único que encontré fueron rumores sobre tratos oscuros con seres que habitaban en el bosque. Mis vecinos hablaban de personas que se habían perdido entre los árboles. A medida que escuchaba, mi salud empeoraba. Mi piel, que solía ser oscura y saludable, se volvió pálida. A veces sentía que el bosque me llamaba, aunque no sabía por qué. Una noche, observando a mis vacas, vi una sombra moviéndose entre los árboles. No estaba seguro de si era otra ilusión. Escuché un susurro en el aire, algo que me heló la sangre. Me acerqué al límite del bosque, sintiendo un frío intenso. En ese instante, la duda invadió mi mente. ¿Había traído algo sin querer? Los rumores seguían creciendo. Decían que los tratos no eran solo historias. Quise desmentirlo, pero la idea se quedó en mi cabeza. Me dije que solo era mi mente jugando trucos. Pero aquella noche oscura, la risa resonó entre los árboles. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía rápido, pero seguía adelante. Cuando me acerqué al borde del bosque, escuché un susurro que parecía nombrar mi nombre. Me giré, pero no había nada. Pensé que podía haber sido un juego de mi mente. Sin embargo, el miedo ya había echado raíces en mi pecho. Un hormigueo recorrió mi cuerpo mientras daba un paso atrás. Sentí una mano helada en mi hombro. Me volví rápidamente, pero estaba solo. El miedo apretó mi garganta. No sabía qué hacer. ¿A quién le contaría lo que sentí? Las vacas seguían mirando en dirección al bosque, con miradas vacías y perdidas. Yo no podía escapar de su silencio inquietante. La granja, que una vez fue un hogar feliz, ahora se había convertido en un lugar oscuro. Algo extraño estaba sucediendo, pero no sabía cómo explicarlo. Las risas aún resonaban en mi mente. Solo quería entender, pero había cosas que no deberían ser entendidas. Capítulo 2. Decidí no dormir esa noche. La inquietud me mantenía en vilo. Cada crujido en la casa parecía amplificarse en el silencio. Con el alba llegaría la luz, pero ahora solo había sombras. Miré por la ventana hacia el ganado, que seguía nervioso, apiñándose en un rincón del corral. No podía ignorar que algo los atormentaba. Las horas pasaron lentamente. Cuando el sol finalmente salió, decidí que debía actuar. Caminaría hacia el pueblo y buscaría respuestas. Tal vez podría hablar con don Luis, un anciano que siempre supo de historias y leyendas. Tal vez él tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo. Al llegar al pueblo, la atmósfera pesaba sobre mí como un manto. La gente murmuraba en grupos, señalando a los árboles como si fueran cómplices de algo oscuro. Me acerqué a don Luis, que estaba en la plaza, con su sombrero de ala ancha y la mirada profunda. Al verme, me hizo una señal para que me acercara. «Javier, te veo pálido. ¿Has pasado noches en vela, verdad?», preguntó él. Sentí que su mirada penetraba en mi alma. No puedo ignorar lo que pasa en la granja. Mis vacas,
Algo las está afectando. He visto marcas extrañas en ellas y han estado inquietas. Y esta risa, don Luis, escuché risas en la noche. Él frunció el ceño. No deberías jugar con cosas que no entiendes, muchacho. Hay quienes dicen que el bosque guarda secretos, que lo que habita allí no debe ser perturbado. A medida que hablaba, la piel se me erizaba. Me sentí débil, como si me arrastrara un peso invisible. Esos seres han estado aquí desde antes que nosotros. Los hombres de la montaña hacen pactos, continuó. A veces es a cambio de protección, a veces de algo más oscuro. Tengo un viejo amuleto que puede ayudarte. ¿Un amuleto?, repliqué, incredulidad mezclándose con un rayo de esperanza. Don Luis se giró y me llevó hacia su casa. En el interior tropezamos con cajas y motores viejos. Finalmente sacó un pequeño objeto de madera, tallado a mano, con un diseño que parecía pulsar a la luz del sol. Esto contiene una esencia antigua. No sé si funcionará, pero es mejor que enfrentarte a lo desconocido sin nada. Agradecido, lo acepté, lo guardé en el bolsillo, sintiendo su ligero peso como un pequeño consuelo. Pero una parte de mí aún se debatía entre creer o no. Al regresar a la granja, el miedo no me abandonaba. Las vacas estaban más inquietas que nunca. Sentí que el bosque me miraba, como si esperara algo de mí. Me senté en la cubierta, sosteniendo el amuleto, y escuché un eco lejano de risas flotando en el viento. De repente, el aire se tornó frío y denso. Pude sentir una presencia, una neblina oscura, que emergía del bosque. Entonces lo vi. Una figura difusa al borde de los árboles observándome. Su forma no era clara, pero el escalofrío que experimenté era real. Me levanté de un salto, el amuleto en la mano. «¿Quién eres?», grité, mi voz temblando. La figura sonrió, una risa que resonó nuevamente como un eco tenebroso. No sabía si estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir, y en mi corazón sabía que esto apenas comenzaba. Capítulo 3. El aire se volvió más denso, como si cada respiración se convirtiera en un desafío. La figura se movió un paso más cerca, emergiendo de la sombra como un espectro en busca de algo. Su risa, esa risa helada, se había atrofiado en mi mente. Entre el horror y la curiosidad, no sabía si debía correr o quedarme. «¿Qué es lo que quieres?», intenté preguntar, aunque las palabras se me enredaban en la garganta. La figura se detuvo, y una voz suave, casi melodiosa, rompió el silencio. «No temas, Javier. Vine a jugar». La desconcertante respuesta me hizo temblar. «¿Jugar? ¿A qué te refieres?». La inseguridad me invadía, y el amuleto en mi bolsillo se sentía como un ancla en la tormenta. «Los juegos tienen un precio», continuó, con una sonrisa que me recordó a las sombras que se arrastran cerca del fuego. «Lo has sabido siempre, aunque nunca quisiste verlo». Esa frase resonó en mi mente. Recordé las advertencias de don Luis, de pactos y sacrificios. La figura se acercó más, y en un instante de valentía levanté el amuleto. «Retrocede, no tengo miedo, esto me protege». La figura se rió entre dientes. «Ese trinket no es más que un adorno. No podrás protegerte de lo que llega. Es hora de hacer un trato». Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Un trato. El eco de las palabras llenó el aire pesado. «¿Qué tipo de trato?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella se acercó aún más, casi haciéndose visible, y vi que su piel era pálida, casi translúcida, como la niebla que cubre la llanura. «Todo lo que deseas se puede conseguir, Javier. La prosperidad de tu ganado, la tranquilidad de tus noches. Solo debes darme algo a cambio. Tu voluntad, tu fe, quizás incluso lo que más amas». La idea de perder algo importante me hizo temblar. «Déjame en paz», grité, aunque no estaba seguro de mis propias palabras.
La risa se volvió más intensa, distorsionada, resonando en mis oídos. Sin pensar, eché a correr hacia la puerta de la casa, sintiendo que la figura me seguía, flotando en el aire como un susurro. Entré y cerré la puerta tras de mí. Traté de mantener la cabeza fría, pero la visión de ese ser me perseguía. La casa no se sentía segura. Respirando con dificultad, busqué el amuleto. Lo sostuve frente a mí, recordando las palabras de don Luis. Pero, ¿y si no funcionaba? Con manos temblorosas, decidí que no podía dejar que esto terminara aquí. Era hora de enfrentar esto de frente. Subí a la habitación y miré por la ventana. La figura permanecía en el bosque, observándome. Entonces noté algo más. A su lado, un par de ojos brillaban entre las sombras, más cerca de lo que pensé. Eran varios, y cada uno miraba, esperando. Mi pecho se hundió en una mezcla de pánico y asombro. «Enfréntate a ellos o perderás lo que amas», resonó esa voz en mi mente, una advertencia que no podía ignorar. Entonces supe que debía actuar, y rápido. Ya no era solo una cuestión de salvarme a mí, sino de proteger a mi familia y a mi ganado. Bajé de un salto hacia la puerta, aceleré, el amuleto en la mano, determinado a no dejarme atrapar. Atravesé el umbral y corrí hacia el corral, sintiendo el latido de la tierra bajo mis pies. La presencia del bosque pesaba en el aire mientras me enfrentaba a lo desconocido. Pero no estaba seguro de qué me esperaba. ¿Sería aquello el principio de un trato que nunca podré entender? Las risas resonaban en mis oídos mientras las sombras se alargaban tras de mí. Y mientras el misterio se intensificaba, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 4. El corral estaba en silencio. El sonido de mis pasos resonó en el suelo de tierra, y el aire olía a pasto y miedo. El panorama se veía normal, pero el terror era tangible. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de la figura o de aquellos ojos que me habían estado mirando. Me preguntaba si en realidad eran solo sombras de mi mente. «Vamos, no hay tiempo que perder», me dije a mí mismo. La voz en mi cabeza regresó, insistente. No tenía elección. Si debía enfrentarlos, debía hacerlo con algo más que solo miedo. Me acerqué al granero. Sabía que don Luis guardaba algunos objetos antiguos que podrían ayudarme. Dentro no había luz, pero por suerte, aún había algunos espacios en los tablones por los que pasaba la luz de la luna. Busqué a tientas en la oscuridad, tocando viejas herramientas y sacos de grano, hasta que mis dedos se detuvieron en lo frío y metálico, un pequeño hacha. No tenía idea de si eso me serviría, pero era mejor que nada. Salí del granero con el hacha en la mano, sintiendo que el peso del metal me daba un poco de seguridad. El corral estaba iluminado tenuemente bajo el brillo lunar. Miré hacia el bosque. La figura seguía allí, el rostro deformado por una mueca burlona, pero los ojos en las sombras eran más difíciles de identificar. «¿Dónde estás?», grité, intentando sonar desafiante. Mi voz tembló un poco al salir, pero no quería mostrar debilidad. Entonces, de entre las sombras, una risa resonó. Era una risa más profunda, un coro de risitas y susurros que parecían burlarse de mí. «¿Crees que una simple hacha te salva? ¿Qué te puede brindar seguridad ante lo inevitable, Javier?» La figura avanzó, desnudando su naturaleza etérea. Era sombra. Como si toda la oscuridad del bosque hubiese cobrado vida. «Ya no tengo miedo», respondí, aunque las palabras sonaron menos firmes en mis oídos de lo que esperaba. Pero la audiencia era ineludible. Si no me enfrentaba a ellos, nunca me dejarían en paz. Más luces brillantes emergieron del bosque. Cada par de ojos se convertía en una figura pequeña, sombras danzantes que emergían de la noche. Mi corazón se apretó. Eran criaturas de la penumbra que nunca había visto antes.
deformadas y distorsionadas, como un reflejo de mi propia ansiedad, siluetas que parecían moverse entre lo conocido y lo aterrador. Las risas se intensificaron mientras se acercaban. La fiabilidad de lo tangible nunca puede compararse con lo que se mueve en la oscuridad. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Javier?, preguntó la figura con una voz que parecía tener eco. Tomé una respiración profunda y levanté el hacha. «No me llevarás, no me harás un trato», grité, dispuesto a defenderme con cada fibra de mi ser. Pero en lo profundo de mi ser sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad detrás de sus palabras. El temor y la curiosidad se entrelazaban en mi mente. Fue en ese momento que lo vi. Un pequeño destello detrás de las criaturas. Mi ganado estaba ahí, aterrorizado. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué querían de ellos? «¡Basta!», grité. «Llévenme a mí, pero dejen a los míos en paz». Y así el juego había comenzado. Pero no tenía idea de las verdaderas reglas. Con cada susurro del viento comprendí que lo peor aún estaba por venir. Estaba a punto de aprender que los tratos no son lo que parecen. Capítulo 5. La oscuridad en el corral se volvía más densa. Las criaturas avanzaban, sus ojos brillando con una luz antinatural. Sentía que el hacha temblaba en mis manos, pero no podía darme el lujo de titubear. Tenía que proteger a mi ganado, a esos seres que confiaban en mí a pesar de todo el caos que me rodeaba. «¡Aléjate de ellos!», grité, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. Las sombras se detuvieron, como si mi grito hubiera estallado en su mundo de risas. De repente, había una pausa, un momento de silencio que se sentía casi sagrado en medio de todo el terror. «¿Aléjate? ¿Y dejar que te roben todo lo que te importa?». La figura se acercó aún más, deslizando su forma oscura más cerca, como una serpiente acechando a su presa. La risa se desvaneció y fue sustituida por un silencio inquietante, lleno de incomprensibles promesas. «No son solo criaturas de la noche, Javier. Son sombras de tus propios miedos. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?». Su voz tenía un tono seductor, lastimero, y poco a poco me di cuenta de que hablaban de algo más que solo mi ganado. Respiré hondo y apreté los dientes. «No quiero hacer tratos, déjalos en paz». El hacha me daba algo de coraje, pero ahora también sentía que cada palabra que pronunciaba estaba llena de dudas. Unos pasos detrás de mí. Me volví de inmediato y vi que algunos de mis animales habían comenzado a moverse, asustados, intentando escapar de las sombras. «¡Vuelvan!», grité, pero el pánico ya se había apoderado de ellos. Los veía correr hacia el bosque, y eso me rompió un poco por dentro. Era mi responsabilidad cuidarlos, y ahora estaban huyendo del peligro. Las sombras avanzaron hacia mí, y la figura humana comenzó a reír de nuevo. «¿Ves? La desesperación se convierte en caos. Puedes pelear, pero no puedes contener los ecos de tu propia debilidad». Las criaturas parecían animarse más, como si se alimentaran de mi miedo. No podía dejar que eso sucediera. Me giré hacia lo que quedaba de mi ganado, y de un solo movimiento levanté el hacha, dispuesto a luchar. «No les hagas daño», rogué, pero al mismo tiempo sentía que el miedo se entrelazaba con un instinto de supervivencia que crecía en mí. Entonces, el bosque estalló en un alboroto de ruido. Alguien más se acercaba, una figura errante del lugar donde antes solo había sombras. «¡Javier, aquí!». La voz era familiar. Era Manuel, mi vecino. Había venido para ayudarme. Pero antes de que pudiera reaccionar, una de las criaturas saltó hacia él, contorsionándose en el aire. «¡No!», grité, pero el eco de la advertencia se perdió en el viento. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo para pensar, solo actué. Conmovido por la desesperación, lancé el hacha hacia la sombra que atacaba a Manuel. El hacha voló. No se dirigió hacia donde yo lo esperaba, pero acertó.
Golpeó la sombra y con un grito agudo, la criatura se desvaneció en una nube de humo negro. El resto de las sombras retrocedieron, y la figura burlona se detuvo, observando como si todo hubiera sido parte de un juego. Las otras sombras se detuvieron también. Has hecho tu elección, Javier, pero recuerda, esto es solo el principio de lo que tendrás que enfrentar, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Manuel llegó, pálido y tembloroso. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó mientras intentaba calmar a los animales. Eso es lo que me gustaría saber, contesté, sintiendo que algo en mi interior se había quebrado. Sabía que esto no había terminado, y que tendría que enfrentarlo nuevamente, no solo por mí, sino por todos los que estaban en peligro. El silencio regresó al corral, pero la sensación de que había más por venir me llenó de ansiedad. No sé cómo, pero voy a proteger lo que es mío, murmuré, preparándome para lo que vendría. Sin embargo, también sabía que esa era una promesa que debería cumplir, pero en un mundo donde los tratos vienen con un precio desconocido. Capítulo 6. La noche se adueñó del corral y el aire estaba impregnado de una especie de tensión palpable. Miré a Manuel, sus ojos amplios reflejaban confusión y miedo, igual que los míos. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó, su voz temblaba un poco, como si recordar lo que acababa de suceder lo paralizara. No lo sé, respondí, sintiendo que la desesperación comenzaba a infiltrarse en mi pecho nuevamente. La adrenalina de la pelea se desvanecía, y con ella, la claridad. Me agaché para recoger el hacha, que reposaba en el suelo entre hojarasca y polvo, y lo sostuve frente a mí. Debemos asegurarnos de que el ganado esté bien, no podemos dejar que vuelvan. Manuel asintió, involucrándose en su propia preocupación por los animales. Comenzamos a buscar a los que se habían asustado. Algunos seguían dispersos entre los arbustos del bosque cercano, pero otros parecían haber encontrado un lugar seguro detrás de los cobertizos. Mientras los conducíamos de regreso, la tensión se mantenía en el aire, como si el bosque estuviera a la espera de que las sombras regresaran. Conforme recogíamos a los animales, me vino un pensamiento inquietante a la mente. Lo que la figura oscura había dicho eran palabras que se quedaban conmigo. Ecos de tus propios miedos. No era solo el corral lo que importaba. Había algo más por descubrir, un oscuro secreto que acechaba no solo mi vida, sino también la de aquellos que me rodeaban. Una vez que logramos reunir el ganado, regresamos al corazón del corral. Manuel se colocó a mi lado, sudoroso y aún nervioso. «Esto no puede seguir así, Javier», dijo mientras miraba por encima de su hombro. «Si esas cosas vuelven, no sabemos qué hacer». «Nadie sabe», respondí, «pero estoy dispuesto a averiguarlo». Había decidido que no podía simplemente esperar a ser atacado de nuevo. Las sombras no se irían tan fácilmente. Decidido, volví la vista hacia la granja. Ya era tarde, pero una idea chisporroteaba en mi cabeza. «Vamos a buscar a don Felipe», propuse. «Él puede tener alguna pista sobre lo que está pasando. Ha estado aquí más tiempo que nosotros y sabe más de estas tierras». Manuel asintió, aunque su expresión era de preocupación. «Pero, ¿qué si no sabe nada? ¿Y si esas cosas están esperando a que nos alejemos?» «No podemos quedarnos inmóviles, Manuel. Si tenemos que pelear, necesitamos saber lo que estamos enfrentando». Con esa determinación en el pecho, partimos hacia la casa de don Felipe. El camino hacia su casa se sintió más largo de lo usual. Las sombras de los árboles parecían alargarse en la oscuridad, y el viento susurraba entre las hojas, como si intentaba advertirnos de peligros inminentes. Mis dedos se aferraron al hacha, cada paso resonando en mi mente con un eco de incertidumbre. Al llegar, llamé a la puerta con fuerza. El sonido retumbó en el silencio. Nos miramos, ambos esperando que el giro de la manija trajera algo de esperanza. La puerta se abrió lentamente, revelando a don Felipe, cuyo rostro reflejaba sorpresa y preocupación. «Javier, Manuel, ¿qué les trae aquí a esta hora?»
Su voz era suave, pero había un brillo de alerta en sus ojos. «Don Felipe, necesitamos hablar. Ha pasado algo en el corral, algo que...» «No entendemos», le dije, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí una vez más. A medida que explicaba lo sucedido, sentí que la verdadera oscuridad apenas comenzaba a mostrarse. Don Felipe nos escuchó con atención, y en su mirada comprendí que él también guardaba secretos oscuros. Y al final de mi relato, cuando mencioné las palabras de la figura, vi cómo su expresión se tornó grave. «Eso no eran solo sombras, Javier. Lo que enfrentaste es apenas el comienzo». Fue entonces cuando el cielo se oscureció más y un trueno retumbó en la distancia, presagiando tormentas que aún no había imaginado. Capítulo 7. La atmósfera en la casa de don Felipe se volvió tensa. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si esperara que algo fuera a cruzar el umbral de la luz. «Tomen asiento, necesito contarles algo», dijo con voz temblorosa. Me intrigaba y aterraba su tono al mismo tiempo. Nos sentamos en la sala, el silencio apenas interrumpido por el crujido de la madera bajo nuestros cuerpos. Lo que enfrentaron en el corral no es algo nuevo. Ha estado ocurriendo durante años. A veces se manifiesta de forma violenta, otras como susurros en la noche, comenzó. Sus ojos se oscurecieron con cada palabra, como si recordara viejos miedos ocultos. «¿A qué se refiere?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Este lugar tiene una historia. El primer dueño de la granja, un hombre que hacía tratos oscuros, atrajo la atención de fuerzas que no deberían ser despertadas. Las sombras son ecos de esos tratos, se alimentan del miedo y pueden manifestarse si se les provoca», explicó don Felipe. Manuel se frotó las manos, incómodo. «¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Podemos enfrentarlas?». Su voz era temblorosa, pero con un destello de desafío. «No lo sé. La única manera de detenerlo es romper el ciclo. Pero eso requiere un precio», dijo don Felipe, y su mirada se tornó grave. «No hay nada gratuito ni fácil en esto». Mientras asimilaba sus palabras, la tormenta comenzó a desatarse afuera. El viento soplaba con fuerza, y los truenos resonaban, y una parte de mí sintió que el mundo se mezclaba con aquellas sombras. «¿Qué tipo de precio?», pregunté, nervioso. «Almas. No siempre se trata de simplemente sacrificar a alguien. A veces se trata de promesas, de fragmentos de tu ser», respondió, su voz un susurro. «Por eso nunca hablé, porque sabía que no todos podrían soportar la carga de la verdad». Pronto sentí un escalofrío recorrerme. Las palabras de don Felipe resonaban en mi mente, y el miedo se hacía cada vez más profundo. «¿Tienes alguna idea de qué hacer, don Felipe? No podemos dejar que esto continúe. No tengo nada que perder», dije de repente, sintiendo que cada palabra era una declaración de guerra contra las sombras. Él me miró, seria duda en sus ojos. «Hay una manera de liberar a aquellos que han sido atrapados en el ciclo, pero es peligroso, y el costo podría ser mayor de lo esperado». «Lo que imaginas. Para hacerlo, deben entrar en el bosque. Ahí se manifiestan». La idea de enfrentar lo desconocido me heló. ¿Entrar en el bosque? ¿Solo? ¿Así como así? Con el coraje que ya han demostrado, sí. Pero deben ir preparados. Deben tomar algo de valor personal, algo que represente a ustedes mismos. Solo así podrán reconocerse entre las sombras. «El valor personal», repetí, pensando en mi pequeño relicario. Era un recuerdo de lo que una vez fui, antes de que las sombras comenzaran a influir en mi vida. Manuel y yo intercambiamos miradas. «Lo haré. No podemos dejar que ganen», dijo Manuel firme. Don Felipe asintió. «Si deciden hacerlo, vuelvan al anochecer. Recen y mantengan su fuerza. Tal vez lo que han visto en el corral sea solo una fracción de lo que se acerca». La tormenta afuera se intensificó. Con cada trueno, cada destello de luz, el sentimiento de urgencia aumentaba. «Entonces volvamos y preparémonos. No tengo miedo de lo que podríamos encontrar», dije, con la adrenalina fluyendo por mis venas. Mientras cruzábamos la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que la lucha apenas comenzaba. La oscuridad aún acechaba entre los árboles, aguardando nuestro regreso. Capítulo 8.
El camino de vuelta a casa se sintió más largo de lo habitual. La lluvia caía a cántaros y el viento soplaba con fuerza. Las ramas de los árboles parecían arañar el coche. Miré a Manuel. Su expresión era un reflejo de mi propia inquietud. Sabíamos que lo que nos esperaba era distinto a cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes. Llegamos a la casa, y aunque la tormenta rugía afuera, un silencio profundo nos envolvió. «Debemos prepararnos», dijo Manuel. «Empezaré a buscar algo que me sirva». Eché un vistazo a mi habitación, que ya se sentía extraña, como si las sombras comenzaran a cobrar vida en los rincones. Recordé el relicario que guardaba, un pequeño objeto con una historia que me llenaba de recuerdos. Pero también sabía que no podía ser el único que llevase algo. La lucha no la haríamos solos. Las horas se deslizaron mientras intentaba concentrarme en los recuerdos felices en vez del miedo que crecía en mi interior. La idea de entrar en el bosque, de desafiar lo desconocido, pesaba en mi mente. ¿Y si no regresábamos? Finalmente, al caer la noche, nos reunimos en el salón. Manuel sostenía una foto desgastada de su abuelo, un hombre fuerte que siempre había admirado. «Este es mi vínculo», dijo. Su voz resonaba con un leve temblor. Él me enseñó lo que es ser valiente. Saqué el relicario de mi bolsillo y lo sostuvo en la palma de mi mano. Esto representa todo lo que fui. Quiero luchar por ello. Era una pequeña promesa ante la inmensidad del peligro. Nos miramos, y algo en el aire cambió. La tormenta afuera era imponente, pero había una energía en nosotros que se palpaba. Un instante decisivo que unía nuestras voluntades. «¿Estás listo?», le pregunté a Manuel. Él asintió y dio un paso hacia la puerta. Sin decir una palabra, ambos sabíamos que no había marcha atrás. Cuando atravesamos el umbral, el viento nos golpeó con fuerza. La oscuridad del bosque estaba frente a nosotros, amenazante y opresiva. Con cada paso, el sonido de las gotas de lluvia nos envolvía en un manto de ansiedad. La luz apenas penetraba entre las ramas y el camino se volvía más resbaladizo. «¿Cómo vamos a saber qué buscar?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «Tenemos que confiar en lo que llevamos», respondió Manuel, gesticulando hacia sus manos. «Los recuerdos nos guiarán». Comenzamos a caminar más adentro del bosque. El murmullo de la tormenta se desvaneció y el silencio se adueñó del lugar. Pero no era un silencio normal. Era un silencio que resonaba con la promesa de lo que estaba por venir. Luego, de repente, la luz de la luna se filtró a través de las ramas, iluminando un claro delante de nosotros. Al acercarnos, noté algo extraño en el aire. Era como si hubieran miles de ojos observándonos, sombras que se movían justo fuera de nuestra vista. «¿Lo ves?», murmuré, el miedo apretando mi garganta. «No podemos dudar», contestó Manuel, y se adentró al claro. Le seguí de cerca, el relicario en mi mano apretándose con cada paso. Entonces, en el corazón del claro, lo vi. Una figura oscura que se erguía ante nosotros, parecía esperarnos. Todo mi ser se heló. Era una sombra que encarnaba el miedo, y en ese momento supe que no teníamos opción. Habíamos llegado al umbral de la verdad, y las sombras nos esperaban. Capítulo 9. La figura delante de nosotros era alta, con una forma que se desdibujaba en la oscuridad. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo inquietante en su postura. Mi corazón latía rápido y el relicario en mi mano parecía calentarse, como si respondiera a la presencia del ser. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz titubeaba. La sombra no respondió, pero podía sentir cómo la tensión crecía en el aire. Manuel dio un paso adelante, decidido. «Estamos aquí para enfrentarnos a ti», declaró, aunque su tono sonaba más seguro de lo que se sentía. La figura se movió ligeramente y el ambiente pareció cambiar. El aire se volvió denso y pesado. «¿Tú crees que tienes la fuerza para desafiarme?», finalmente dijo una voz, aunque no parecía provenir de la sombra. Sonaba como un eco que rebotaba entre los árboles. El sonido vibró por mi cuerpo. «No estamos aquí para discutir», exclamó Manuel, valiente a pesar del miedo palpable. «Buscamos respuestas. ¿Por qué nos has traído aquí?».
La sombra pareció observarnos, o al menos eso creí, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Las respuestas siempre tienen un precio, dijo la voz de nuevo, y sentí como si el suelo temblara bajo mis pies. ¿Qué clase de precio?, traté de preguntar, pero antes de que pudiera terminar, un viento helado sopló a través del claro. Las ramas de los árboles crujieron y pensé: nuestra indecisión. Teníamos que actuar, y rápido. ¿Qué quieres de nosotros?, reclamé en voz alta. No renunciaré a mis recuerdos, ni a lo que soy. Las palabras me salieron con más firmeza de lo que imaginé, como un grito de desafío. En ese momento lo entendí. La lucha no era solo por nuestra granja, ni siquiera por nuestro ganado, sino por nosotros mismos. Entonces, si eligen pelear, prepárense para el verdadero juego, susurró la sombra, ahora más cercana, pero la voz resonaba en mi mente, una mezcla de expectativa y desdén. De pronto, empecé a ver destellos de luces brillantes, parpadeando entre la maleza. Las pequeñas criaturas que antes habían estado sumidas en sombras emergieron, observándonos. Era como si viejas memorias se despertaran. Recuerdos de pérdidas y luchas pasadas cobraron vida y formaron una muralla protectora a nuestro alrededor. «Recuerden lo que están defendiendo», dijo Manuel. Su voz sonaba más firme. «Nuestra familia, nuestra granja, no podemos dejar que se lo lleven». Juntos, con determinación renovada, nos dirigimos hacia la figura, que retrocedía un poco, confusa por nuestro arrojo. «Recuerdos, historias, son solo cadenas», murmuró la sombra, pero había en su voz un tinte de inseguridad. Las luces sistemáticas danzaron frente a nosotros, como si estuvieran reforzando nuestro propósito. De pronto, un aullido resonó entre los árboles. Miré a mi alrededor y sentí cómo las sombras se tornaban más agresivas. Sabía que esto era una batalla que iba más allá de lo físico. Todo lo que habíamos vivido, las risas y lágrimas, las memorias que nos definían, eran lo que luchaban por conservar. «No más», grité, levantando el relicario. «Esto representa lo que somos y lo que hemos sido. No puedes quitarnos eso». Las luces se intensificaron y un flujo de energía cálida me envolvió. Sabía que debíamos aprovechar ese poder. El relicario era un símbolo de resistencia. «Si insisten, sufrirán las consecuencias», la figura dijo, ya desenfocada, como si comenzara a desvanecerse. Y mientras lo hacía, su risa se convirtió en un susurro distante y ominoso. Pero no solo nos quedamos quietos. Impulsado por mi determinación, avancé aún más. De pronto, un coro de risas llenó el aire, un eco que parecía rebotar en los árboles. Las luces danzaron y de ellas emergieron figuras familiares, nuestros seres queridos, aquellos que habíamos perdido y que representaban nuestra verdad. Al igual que nosotros, estaban dispuestos a luchar por lo que amaban. Las sombras comenzaron a retroceder y el aire se despejó, como si de repente el bosque tuviera vida propia. En ese momento entendí que no estábamos solos y la incertidumbre que había acechado mi mente comenzó a desvanecerse. «Luchen, luchen por lo que son», resonaba en el viento, y comprendimos que nuestras memorias eran poderosas, no eran cadenas, sino fuerzas que nos unían. Pero en medio de la lucha, la sombra pulsó más fuerte, lanzándose hacia nosotros con una última desesperación. El aire se tornó más denso y una estruendosa risa hueca tornó mi valentía por un momento. «No tengo fin. Puedo volver». Y justo antes de darme cuenta, todo se iluminó de repente, una luz cegadora que parecía venir del relicario. Un golpe ensordecedor resonó al unísono con el eco de nuestras luchas pasadas, y de la ráfaga de luz algo me atravesó, una visión fugaz llena de risas, sin embargo, también de pérdidas. La sombra se desvaneció, pero en esa niebla quedó una sensación de vacío, dejando espacio para nuevas posibilidades.
La tormenta que había rugido durante tanto tiempo en mi corazón se estaba calmando, pero no sin un precio. Me encontré de pie junto a Manuel. El bosque, aunque ahora en paz, guardaba su misterio. Juntos pasamos la frontera entre lo conocido y lo desconocido, pero había más por comprender. Duró un instante el silencio, y luego una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podríamos confiar nuevamente? Las luces parpadeantes poco a poco se desvanecieron en la negrura del bosque, y una inquietud duradera me penetró. Sin embargo, lo que quedaba era crucial. Habíamos enfrentado sombras que despertaron nuestras memorias, pero, sin duda, el eco de esa risa y esas criaturas todavía existían, esperando. Nunca podría estar completamente seguro de su amenaza, pero sabía que siempre se alimentaría de nuestro miedo. Regresamos a la granja, con un sentido renovado de propósito en cada paso, aunque las preguntas continuaban llenando mi mente. Las sombras fueron desafiadas, pero el misterio permanecía. Nunca entendí por completo si todo había sido real o solo un producto de mi mente agotada. Y esa noche, mientras regresaba a casa, recordé lo que había aprendido. La lucha siempre continúa, y aunque hay peligros a la vuelta de cada esquina, la determinación de proteger lo que más amamos ilumina el oscuro camino por delante. Nunca volví a ver aquella figura en el bosque, pero sabía que el verdadero desafío de enfrentar lo desconocido no acabaría nunca.